Cordial saludo, queridos amigos. Hoy viernes 14 de marzo. Viernes de la primera semana de Cuaresma, viernes para hacer ayuno, viernes para hacer abstinencia, viernes para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en la vía dolorosa. Importante considerar este viernes como un día absolutamente penitencial. Un saludo muy grande para todos. Estamos a los pies del Maestro, tiempo de Cuaresma. En nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Invocamos a Dios uno y trino, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos ilustre y para que nos llene de su amor, para hablar hoy de la misericordia divina. Cae muy bien este tema en el día viernes, cuando estamos meditando en el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. La misericordia divina, atributo hermoso de Dios nuestro Señor. Ya vamos a entrar en este tema. Les doy la cordial bienvenida y un saludo cordialísimo a Raquelita Munar, a ella, a su hija, a su familia, una bendición bien especial, y que siga adelante ella en su ministerio de proclamación de la palabra, que lo desarrolla muy bien. Un saludo cordial para ella y para todos los ministros de la palabra, no solamente de mi parroquia, Inmaculada Concepción de Cajicá, sino para todos los que proclaman la palabra de Dios, se esmeran por su presentación personal cuando suben al presbiterio, cuando están en el lugar indicado para la proclamación, el sitio litúrgico, el ambón, cuando los ministros se disponen a prestarle su boca a Dios nuestro Señor. Qué bendición tan grande tener en la boca, tener en su vida la palabra de Dios y enseñarla, predicarla. Eso es hacer misión. De veras, una bendición grande para todos los ministros de la palabra que con tanto cariño colaboran en la liturgia en las diferentes comunidades. La misericordia divina. Dios es amor. Nos lo dice el apóstol San Juan en una de sus cartas. Dios es amor. Su naturaleza, la naturaleza de Dios, consiste en amar. No hace otra cosa sino amar. Esa es su naturaleza. El amor de Dios expresado en la creación y de manera suprema en Jesucristo. Frente al mal, su amor se convierte en misericordia. La defensa de Dios ante el mal es su misericordia, es su amor. La misericordia divina es, por decirlo así, un revulsivo que trae a la luz la profunda maldad del pecado, y el perdón ilumina la inmensa misericordia divina. Vean, bellísimo esto, ¿no? Lo dice una encíclica que se llama Dives in Misericordia. La misericordia divina trae a la luz la profunda maldad del pecado. Es que la luz de Dios, su amor, su perfección, su misericordia, es tan grande, es tan profunda, esa luz que deja encandelillado al maligno enemigo y rompe las tinieblas de la oscuridad y del pecado. Entonces el mal se ve envuelto y abrazado por la luz, y el perdón ilumina la inmensa misericordia divina. Y esta misericordia siempre tiene algo de excesivo e incluso de desconcertante para la mayoría de la gente. Eso es el misterio, porque nosotros pues estamos
imbuidos, estamos aquí en este mundo lleno de rencores, lleno de venganzas, lleno de cuentas pendientes por cobrar y por pagar, ¿verdad? En cambio la misericordia de Dios no. Y eso es algo que asombra el corazón humano, que Dios lo perdona todo. En cambio nosotros perdonamos a veces. Dios perdona siempre. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona, dice uno de los pensamientos. Es verdad, Dios lo perdona todo, y tal vez nuestro corazón se queda un poco desconcertado al saber que Dios todo lo transige, Dios todo lo perdona. Pero aquí hay un punto importante, mis queridos hijos. Dios perdona todo, pero su perdón, su misericordia está de la mano con la santidad y la justicia. Es que la misericordia pertenece al misterio de Dios, tanto como la santidad y la justicia, y estos atributos divinos son inseparables. Y estos tres atributos, misericordia, santidad y justicia, se iluminan unos a otros. ¿Recuerdan ustedes, para hablar de la justicia, para hablar de la misericordia, el episodio en la vida de Jesús que muestra cómo se armonizan en él la misericordia y la justicia? ¿Recuerdan el diálogo con la mujer adúltera que está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan? Él nos cuenta que unos escribas y unos fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio y le recordaron que la ley de Moisés ordenaba lapidar a esas mujeres. Y Jesús sencillamente les dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie la arrojó, todos se retiraron uno tras otro. Y luego el Señor a solas le dice: mira, mujer, yo tampoco te condeno, vete, pero por favor no peques más. Allí el Señor tiene misericordia, pero también corrige, tiene justicia, le habla con bondad y misericordia y le pide que no vuelva a pecar. Y este episodio nos muestra que la misericordia divina no suspende, no invalida los mandamientos de Dios, y fuera de eso, la justicia está de la mano con la misericordia. Bien, y todo esto para aquellos que dicen: no, eso mi Diosito me perdona, eso Él es bondadoso, a mí me perdona mi Dios, eso que estoy haciendo, eso no es tan malo, eso Él me perdona. Tenemos una visión un poco distorsionada de lo que es la misericordia y la justicia divinas. Entonces, esto hay que pensarlo bien. Le dijo el Señor de la divina misericordia. A propósito, cuando hablo de la divina misericordia, me acuerdo de Milenita Rodríguez Castillo. Para ella un abrazo. De las personas más devotas a Jesús de la misericordia, ella. Me alegra muchísimo que viva a los pies de Jesucito de la misericordia y que viva siempre amparada y protegida por Él. Decía Jesús de la misericordia Santa Faustina Kowalska y en el diario que mientras estemos en este mundo vamos a tener misericordia, pero cuando cerremos los ojos a este mundo se acaba la misericordia y empieza la justicia. Bueno, Cristo revela la inmensidad de la misericordia divina ofreciendo su vida en la cruz para obtener el perdón de nuestros pecados y la reconciliación de la humanidad con Dios. La misericordia divina se encuentra siendo solidario con la humanidad. Jesús comprende nuestros quebrantos, nuestros dolores. Él sabe que somos de barro. Él sabe que somos débiles y por eso no nos trata como merecen nuestros pecados.
tiene indulgencia. Cuando nosotros tenemos un corazón arrepentido, claro que sí, porque Jesús no acolita para nada nuestro desorden y nuestras indiferencias y nuestra indisciplina espiritual. No, Él ve la lucha que tenemos. Él sabe muy bien que somos frágiles y Él sube a la cruz por amor a nosotros para librarnos con su misericordia de la muerte eterna. Entonces, todo esto lo celebramos en el sacramento de la reconciliación. Todo esto lo celebramos en la confesión. Es donde se vive y se extiende la misericordia divina. Jesús, amigo fiel, nunca me falles, ahí estás, a mi lado y en la tempestad. Jesús, fuerza y valor, en la tristeza eres mi paz, tu bendición, felicidad, eres amigo. Te interesa el pecador, ni tu bondad pudo ganar, mi corazón logró cambiar, te doy mis ganas de luchar para volver a comenzar. Bien, cómo me gusta esta alabanza, Jesús, amigo fiel. Bueno, el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 5. No olvidemos que la liturgia de la palabra siempre va dirigida en este tiempo de la Cuaresma a la reconciliación, a acercarnos a Dios, a traspasar nuestro corazón lleno a veces de pecados y debilidades, traspasarlo con el amor y la misericordia de Dios. Mateo capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti? Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que de ti es todo lo que quiero. El Señor comienza este evangelio diciéndole a los discípulos y diciéndonos a nosotros: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mejores que ellos, es decir, mejores que los líderes espirituales. Los escribas eran los que tenían el conocimiento de la ley y de los profetas, y eran los que dirigían la enseñanza del sábado, del sábat en la sinagoga.
Y por eso el Señor les dice, si ustedes no son mejores que los lideran, si ustedes no son mejores que los sacerdotes, si ustedes no son mejores que el señor obispo, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor nos pone un listón alto. Mejorar cada día y superar a los líderes que nos guían espiritualmente, es decir, un llamado constante a superarnos en la bondad, en la gracia, en la misericordia. Y recuerden lo que dice el Evangelio: el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno le dice al hermano imbécil o estúpido o renegado o idiota o cualquiera de esas otras palabras feas, pues tiene que comparecer. Dios mío, Señor. Aquí el Señor en el Evangelio nos muestra el llamado, nos dirige el llamado a la fraternidad. Hombre, es verdad que uno a veces con los hermanos, con los amigos, con el esposo, la esposa, con los papás, los hijos, a veces de verdad que a uno como que le sacan la piedra, decimos en Colombia, como que lo dejan a uno como confundido y como perplejo, por no decir como surumbático. Lo dejan a uno a veces como con un mal genio, pero nosotros no tenemos que responder con ese tipo de conductas. Y entonces el Señor continúa diciendo que si vamos a hablar de Dios, vamos a poner la ofrenda en el altar, pues tenemos nosotros que primero ir a reconciliarnos con quien tenemos alguna diferencia, y ahí sí volver para hacer nuestra oración, hacer nuestra ofrenda, para comulgar. Porque ¿cómo hacemos? Llevando nuestra ofrenda al altar de Dios, pero con una rabieta y con una división horrible con alguien. No. Aquí el Señor nos dice que antes de la reconciliación debe haber una conversión. Antes de ir a buscar a la persona como tenemos que hacerlo, antes de eso nosotros tenemos que experimentar la conversión del corazón. No podemos ir a pedir perdón, o perdonar o buscar la reconciliación si antes no hacemos memoria y no purificamos nuestro corazón. Solamente con un corazón convertido, con un corazón noble, con un corazón contrito, podemos acercarnos a la otra persona a arreglar las diferencias, a hacer las paces, a finiquitar esos asuntos. Pero primero la conversión, primero con Dios tenemos que arreglarnos. Pedir perdón a Dios por lo que ha causado ese mal genio, ese malestar. Acercarse a Dios, queridos hijos, la conversión, volver la mirada a Dios, y una vez estemos bien con Dios, ahí sí busca al hermano. Porque miren, antes de ir a poner la ofrenda en el altar y luego ir a pedir perdón, el mecanismo, el proceso es este: antes de poner tu ofrenda, tu intención, antes de alabar a Dios, antes de levantar las manos y decir alabanzas a Dios, Dios Padre nuestro que está, antes de esto, tú tienes que estar en paz con Dios primero que todo. Estar en paz con Dios. Antes de ofrecer tu culto a Dios, tú tienes que pedirle perdón a Él. Y ahí sí, después ir a buscar a tu hermano. Pero primero la conversión a Dios y luego la reconciliación. Esto no lo pasemos por alto. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón capaz de perdonar, capaz de ser transigente, de comprender, de ser tolerante y de no extender el manto de oscuridad, de tinieblas, por donde quiera que vayamos. Que el Señor nos ilumine, nos fortalezca, nos ayude y que podamos encontrar la conversión del corazón para buscar, ahí sí, mis amados hijos, la reconciliación con los demás. Bien, y quiero desearle un buen viaje a Marcelita Costa. A Marcelita Costa, su hijo Santi. Ellos hoy viajarán a
al viejo continente, estarán ganando la indulgencia plenaria en las basílicas en Roma, estarán en San Giovanni Rotondo. Saludos al Padre Pío. Por favor, Marcelita, que te vaya muy bien y que con Santi lleguen absolutamente renovados, con la indulgencia plenaria ganada y con el deseo profundo de construir el reino de Dios en nuestra parroquia, con el grupo de Santo Padre Pío, con el ministerio de la comunión y con la pertenencia al grupo de Efetá de jóvenes. Bueno, les deseo lo mejor. Ustedes un día muy especial. Hoy viernes, un sacrificio, por favor. Eleven a Dios oración. Hagan una renuncia, un sacrificio hoy. No se dejen llevar por sus pasiones y por sus apegos. Bueno, bendiciones grandes y recuerden, primero conversión, luego reconciliación.